En reportaje al país de esta semana, la ciudad de azul y oro, Luque. La varias veces centenaria ciudad de Luque se destacó esta semana por presentar emprendimientos histórico-culturales de envergadura. Siempre se ha destacado Luque por su cohesión y por el orgullo que sus habitantes ponen en la exaltación de sus valores. Esta bonita ciudad, donde se conservan sus casonas coloniales y donde se cuenta con una de las pocas calles peatonales del país, lleva el nombre del capitán Miguel Antón de Luque, a quien Valderrama concedió tierras hacia 1635. Casi un siglo más tarde, en 1743, su nieto, Miguel de Luque, donó esas tierras. Y la capilla erigida entonces hacia 1750 fue el origen de la actual Iglesia Virgen del Rosario de Luque. Esta ciudad tiene en su historial, que se adivina tras las rejas de sus casas coloniales, el orgullo de haberse convertido en capital provisional de la República en 1868, en plena guerra con los países de la Triple Alianza contra el Paraguay. Como las características de esta ciudad, desde un comienzo, fueron especiales, sus vecinos se alinearon a una sola causa cuando nació el Club Esportivo Luqueño, a instancias del sacerdote Pantaleón García, quien, para evitar enfrentamientos entre los tres clubes existentes, entonces propuso la fusión en uno solo. Desde entonces los luqueños viven, crecen y respiran a través de los colores azul y oro. No es raro que en este difícil tiempo, en que los valores culturales e históricos se relegan a un segundo y tercer plano, en Luque, solitariamente, pero con la fuerza que da el respeto a la historia vivida y a sus hijos, resolvieran el traslado de los restos del coronel Albino Jara, expresidente de la República, al mausoleo de los héroes luqueños. Este acto lo estamos realizando en el Palacio Municipal de Luque, como lo merece la ciudadanía, apareciendo, rindiendo el homenaje de recordación a un luqueño ilustre, quien de hoy en más va a descansar entonces entre los héroes militares, y ya posteriormente estarán los civiles también acompañándole. Esa es una recordación y admiración que vamos a tener los luqueños por este gran hombre. Un grupo de soñadores luqueños nos estamos reuniendo para bucear un poquitito en la historia y rescatar del olvido, tal vez, muchos hombres que hicieron gran cosa por Luque. Entonces, de a poco estamos iniciando con recordaciones y con extracciones de historias olvidadas, y esa es la intención, con apoyo de la municipalidad, con las otras instituciones, y felices estamos en que volvamos a traer la historia viva de Luque, de lo que ocurrió hace años. Todos juntos, sin ninguna malicia y sin una intención de figuración, trabajando por la cultura y por la juventud que de a poco vaya encasillándose cada vez más hacia el buen sendero que corresponde para de hoy en más intentar de que el Paraguay vuelva a tomar ese camino que siempre fue
recordando la época de Francia y otros grandes hombres, para que todos seamos felices y unidos otra vez, nos querramos todos los paraguayos. Estoy en este país hermano representando a nuestra nación, a Chile y en particular al ejército. Para mí es un honor representar al ejército en este acto de suma trascendencia para ustedes, en que trasladan los restos, ¿cierto?, del coronel Jara hacia el mausoleo militar. Repito, es un honor para mí representar al país y en especial al ejército de Chile. Es importante conocer aspectos de la historia paraguaya para saber quién era el coronel Albino Jara. En un tiempo en que se debía ser argentinista o brasilerista, pero nunca lopista o francista. Jara fue un liberal que compartió con la mejor gente de su tiempo, de los dos partidos políticos existentes, su partido el liberal y el colorado. Y se mostró nacionalista cuando era un pecado serlo. Y en tantas revoluciones actuó, buscando su destino, que llegó a decirse una frase célebre, refiriéndose a su actuación pública: Ara Terapajara. Todo en la historia del coronel Albino Jara transcurrió en un corto tiempo de 12 años. Es bueno saber que hizo una revolución arengando a los soldados, preguntándoles para quién luchaban y si querían ser argentinistas o paraguayos. En ese entonces, arengas como estas eran más que una rebelión armada, eran una rebelión del espíritu después de tantos años de sometimiento a toda la historia que siguió en el Paraguay a la posguerra del 70.
representación de la Agremiación de Poetas y Otras Artes de Luque y el de la Municipalidad de Luque, realizaré un breve perfil biográfico de nuestro homenajeado, el coronel de artillería, don Albino Jara Villalba. Él nació el 28 de febrero de 1877 en la ciudad que respira música, fabrica joyas y suda fútbol, Luque. Hijo del héroe de la batalla de Acostañú, coronel Zacarías Jara, y doña Eulalia, de apellido desconocido para muchos de sus biógrafos, de apellido Villalba según el consagrado escritor nacional José Concepción Ortiz. Albino realizó sus estudios primarios en la escuela Ambayué de una lejana compañía luqueña. Ya en 1891, en Asunción, a los 14 años de edad, con buena calificación, aprueba el tercer curso del Colegio Nacional de la capital, donde posteriormente ejercería el cargo de profesor de gimnasia. Bajo el gobierno de Urquiza, en 1898, debido a sus méritos académicos, su sólido espíritu militar y su inmenso amor a la patria, integró la gallarda juventud estudiosa de becados a la famosa Escuela Militar de Chile, conocida como Mapocho, la institución castrense de más prestigio de la Sudamérica de aquella época. Los jóvenes Adolfo Chirife, Manlio Chenone, Eugenio Alejandrino Garay, quien luego llegó a general, Carlos Boigurú, Juan Nardi, y lo más importante, 3 luqueños, Albino Jara, Pedro Mendoza y Manuel Rojas, quien fuera el único general al inicio de la Guerra del Chaco. Estos brillantes cadetes, una vez egresados, volvieron al país en 1901 y fueron incorporados al ejército paraguayo. En 1904, Albino Jara participa de su primera revolución. Con una breve pausa de 20 años, julio 2003 a julio 2023, continuó con la biografía del coronel Albino Jara. Retomo y digo, en 1904 Jara participó de su primera revolución. Posteriormente, en 1908, encabezó el golpe de Estado que derrocó al gobierno del de Benigno Ferreira. El gobierno que presidió Emiliano González Navero ocupó el cargo de ministro de guerra. El 17 de enero de 1911 asumió la presidencia de la República. Con 43 años, también tuvo el acuerdo del Parlamento, como consecuencia del golpe de Estado que derrocó a Ronda. El coronel de Albino Jara, de 34 años, fue el presidente más joven que tuvo el Paraguay. Pese al corto tiempo que estuvo por la inestabilidad política, adquiere un edificio para local, la sede de la Intendencia del Ejército. Realizó importantes obras de gobierno, pavimentó numerosas calles, concretó la unión terrestre entre Asunción y Buenos Aires al completar el tramo de vía férrea desde Fierro Punta, un poco más allá de Villarrica hasta Encarnación y de allí a Buenos Aires. Envió becado a numerosos jóvenes a estudiar a Europa y Estados Unidos. Resolvió enviar becado a Chile a estudiar milicia, aún contra de sus allegados, al subteniente José Félix Estigarribia, quien luego sería el conductor victorioso de la Guerra del Chaco. El 15 de julio renunció a su cargo tras un golpe militar y fue obligado a marchar al exilio a Buenos Aires. De 1900 a 1912, el firmamento paraguayo fue iluminado fugazmente por el coraje y la bravura del coronel Albino Jara. El tradicional dicho ya cruza el tercer milenio y dice así: vea para de la pajara, áramo aganata ogahui, ajáramo aganata caagüi. El luqueño
no fue ni colorado ni liberal, pero fue vilipendiado por ambos partidos, pues en esa época los militares no eran afiliados a ningún partido. Albino Jara peleó su última batalla el 11 de mayo de 1912 y cae mortalmente herido a orillas del arroyo Yucurí, un nombre que le trae grandes recuerdos por el arroyo Yucurí de Luque. El 15 de mayo de 1912 falleció. En su corta vida conoció los halagos y saboreó las mieles de la fama y la gloria. También apuró el amargo veneno de la envidia y la calumnia. Según Alfredo Caeli, él fue el varón meteórico y según los luqueños, el señor del trueno. La agremiación de poetas y otras artes de Luque, haciéndose eco del clamor popular, trasladó sus restos al mausoleo con la autorización del dueño del panteón donde estuvo depositado, cuyo dueño fue el señor Aníbal de Cut. La APOAL, la Agremiación de Poetas y Artes de Luque, elevó una nota al intendente Vicente Cáceres, quien aceptó y envió a la honorable Junta Municipal, quien también aceptó el traslado, y el decreto fue la resolución de la JN número 73/2003. Así, el 18 de julio de 2003 terminaron 91 años de espera para ser trasladados sus restos del cementerio local al mausoleo general José Lizardo Aquino, donde descansarán al fin sus sueños de eternidad y gloria, cobijados por el cielo azul y bajo el manto rosado de la Virgen del Rosario. Este homenaje de Pedro Hugo Flor Dávalos en nombre de la APOAL y la Municipalidad Local de julio de 2003 lo vuelvo a retomar en julio de 2023. Muchas gracias.